Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. ¿Hay una crisis de agotamiento laboral en el mundo? Más del 40% de los trabajadores en el mundo ha reportado tener fatiga laboral, horarios extenuantes, grandes cantidades de trabajo y poco reconocimiento son algunos de los factores. ¿Puede este fenómeno llegar a convertirse en un problema de salud pública? Para este capítulo hablamos con Paula Rincón, cofundadora de Conciencia de Comunicación, con Ana María Díaz Granados, mentora de empleabilidad y marca personal, con Cristina Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Diageo Colombia, con María Angélica Cortés Montejo, líder en políticas de bienestar, desarrollo sostenible y gestión social, y con Catalina Torres, psicóloga experta en autocuidado, bienestar y manejo del estrés. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 170 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Por fin diciembre. Uno puede sentir en el aire esa sensación de libertad como si fuera un sábado. Hay buñuelos, natilla, guirnaldas, arbolitos, adornos navideños y el famoso comercial que nos hace sentir en Navidad. Hoy Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes del Pacífico. Diciembre es una época maravillosa porque es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para bajar el ritmo y la frase, ya dejémoslo para enero, se hace más popular. No es solamente la época de Navidad, de fin de año, sino además época de vacaciones. Ya no están los cientos, sino miles de buses y rutas escolares llenas de niños dormidos a las 5 de la mañana e incluso ir a la oficina en esa época se siente más liviano. Y pareciera que el sentimiento es generalizado, que dejar de lado el trabajo por unos días, despertarse tarde sin responsabilidad o tener que responder correos es una bendición para todos, pero no lo es. Existe en el mundo un grupo de personas que no disfruta tanto las vacaciones y que sufren una compulsión por trabajar. Se les conoce como workaholics o adictos al trabajo. Estas personas sienten una presión interna constante por ser productivas, incluso cuando ya están agotadas o cuando el trabajo daña la salud, sus relaciones o su vida personal. Los workahólicos o adictos al trabajo piensan en el trabajo aún fuera del horario laboral, experimentan culpa o malestar cuando no trabajan. Este fenómeno no es raro ni escaso. Una revisión científica analizó 53 estudios en 23 países. Indicó que entre 1 de cada 10 y 2 de cada 10 trabajadores presentan signos claros de adicción al trabajo dependiendo del país. No hay muchos más datos al respecto, pero Colombia parece ser un terreno fértil para estas personas. Somos un país con una economía emergente en la que con mucha frecuencia el trabajo se valora no solo como fuente de ingreso, sino como medio clave para movilidad social, para la estabilidad, pero incluso hace parte de la identidad de las personas, lo que hace que dedicarse en exceso al trabajo sea culturalmente premiado y normalizado. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Pero contrario a lo que decía el expresidente, Colombia es uno de los países que más madruga y más trabaja. Así que no es la pereza lo que lo está matando. De acuerdo con el compendio de indicadores de productividad de la OCDE, Colombia registró más de 2.000 horas trabajadas por persona en 2023. Se mantiene en el grupo de países con mayor número de horas trabajadas por persona al año y es uno de los países con la jornada laboral más larga. Se calcula que es de más o menos 48 horas semanales, aunque ya ha comenzado a bajar con la nueva ley que espera reducirla a 42 horas en 2026. Esto es solo el reflejo de una cultura en la que el trabajo hace parte de los valores más importantes. Que una persona sea trabajadora o echada para adelante o madrugadora, casi que de inmediato la convierte en ciudadana ejemplar ante los ojos de los demás. ¿De dónde viene esa cultura de trabajar sin medida que tenemos los colombianos? Esto me contó Paula Rincón, cofundadora de Conciencia de Comunicación. La cultura de trabajar sin medida en Colombia a menudo se traduce en esa milla extra crónica y es el resultado de una mezcla de factores históricos y de liderazgo. Si miramos hacia atrás,
hemos operado como cultura, como país, bajo la narrativa de el esfuerzo desmedido como única vía hacia el progreso. Esto se refuerza con el concepto de ser berraco o echado para adelante, donde el valor del empleado se mide por sus horas de dedicación y no por su eficiencia. A eso le sumamos un problema central, y es que nuestros líderes han comunicado inconscientemente que la productividad es sinónimo de presentismo. Cuando un gerente contesta, por ejemplo, correos a las 10 de la noche, el equipo lo sabe, y el mensaje tácito no es la diligencia, sino en realidad es si no hacen lo mismo, no están comprometidos. Esta es una falla de comunicación consciente en donde se predica el equilibrio, pero se premia y se ejemplifica el agotamiento. A eso le podemos sumar el miedo a la desconexión, ese temor de que si el líder no está siempre disponible, la organización colapsa. Nuestros líderes necesitan aprender a comunicar líderes y a demostrar que la verdadera resiliencia organizacional viene de equipos bien descansados, no de individuos exhaustos. El trabajo ha sido el tema de miles de ensayos, libros, análisis y estudios en la historia de la humanidad. No se entiende, por ejemplo, la revolución industrial sin el trabajo. Históricamente, la humanidad ha reducido el tiempo que dedica al trabajo. Según un estudio del World Inequality Lab, entre 1800 y 2025, las horas laborales promedio anuales por trabajador a nivel global se redujeron en aproximadamente un 34%. Y esa ha sido la idea a medida que la tecnología avanza, trabajar menos. Trabajo muy duro, como un esclavo, Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Sin embargo, hay una paradoja en todo esto, y es que en el mundo avanza una crisis de salud mental derivada del trabajo, conocida como burnout o agotamiento laboral. Quizás esta descripción le sea familiar. Imagínese despertarse todos los días más cansado de lo que se acostó, incluso antes de comenzar a trabajar, también sintiéndose agotado emocionalmente, desmotivado y sin confianza en sus capacidades para hacer el trabajo que tiene que hacer. El burnout, según explican los investigadores, resulta del estrés crónico en el trabajo. No se trata solamente de estar cansado después de un día difícil. Se caracteriza por 3 dimensiones principales: el agotamiento emocional, sentirse emocionalmente vacío y sin energía, la despersonalización, volverse frío y distante con clientes y compañeros, y la sensación de bajo logro personal, sentir que no es competente en su trabajo. Estoy cansado, jefe. La Organización Mundial de la Salud incluyó el síndrome del burnout o agotamiento laboral en su clasificación internacional de enfermedades, pero no como una enfermedad, sino como un problema relacionado con el trabajo. Según la OMS, el burnout aparece cuando el estrés en el trabajo se mantiene durante mucho tiempo sin una buena forma de manejarlo y suele manifestarse de 3 maneras: una sensación constante de cansancio o falta de energía, una actitud de rechazo o desconexión frente al trabajo y una disminución en el rendimiento o en la sensación de hacer bien el trabajo. Ver o escuchar a un compañero de trabajo encerrado en el baño llorando por estrés es una escena cada vez más común. De hecho, una encuesta de la empresa de bienestar Headspace encontró que el 48% de los trabajadores presenciales y el 44% de los trabajadores híbridos ha llorado debido al trabajo. Y es que la fatiga laboral es una condición creciente en el mundo y se habla incluso de una epidemia silenciosa. Los números hablan solos. Una investigación hecha por los consultores de investigación Sensu White encontró que el 66% de los empleados estadounidenses experimentaron algún tipo de agotamiento en 2025. Según un reporte publicado en noviembre de 2024 por DHR Global, una firma global de asesoramiento de talento, 1 de cada 3 empleados, el 34%, dice que el agotamiento reduce su compromiso, y más de 8 de cada 10 empleados, el 82%, dice que se sienten agotados hasta cierto punto. El reporte también muestra que las causas de síndrome del burnout son similares en todos los ámbitos. Entre las principales se incluyen trabajar demasiadas horas, el 58%, la sobrecarga de trabajo, 35%, y la dificultad para conciliar las obligaciones laborales con la vida personal y familiar, el 34%. ¿Qué cambió en la manera de trabajar que hace que el agotamiento laboral sea ahora más frecuente? Le trasladé la inquietud
a Ana María Díaz Granados, mentora de empleabilidad y marca personal. Creo que lo que ha cambiado realmente es la manera de trabajar y la velocidad con la que vivimos. El mundo va mucho más rápido que antes y con todo el boom de las redes sociales y la hiperconexión nos da esa sensación de que siempre debemos estar disponibles, produciendo, rindiendo, pero que además tenemos que hacerlo felices. Y es como si tuviéramos esa voz externa que nos dice tienes que hacer más, llegar más, demostrar más, y ese ruido mental va generando una presión silenciosa. La psiquiatra española Marian Rojas Estapé lo explica muy bien desde el punto de vista del cerebro, y es que dice que vivimos en un estado de alerta constante con niveles altos de cortisol, y eso nos deja en un modo de supervivencia que al final no es sostenible en el tiempo. Ella en sus charlas dice que el cerebro interpreta la inmediatez y la comparación que provocan las redes como una presión y como una amenaza, generando estrés. Y ese estrés, cuando no sabemos regularlo, termina en un agotamiento y eventualmente en un burnout. De acuerdo con el estudio Burnout Laboral 2025, hecho por Book, una empresa que diseñó un software de gestión de recursos humanos, en Latinoamérica, 46% de los trabajadores encuestados dijeron haber experimentado síntomas de fatiga laboral al menos una vez durante 2024. El estudio identificó 3 grandes factores de riesgo. El primero es una carga laboral desproporcionada, con tareas y responsabilidades que superan las capacidades del trabajador y lo obligan a trabajar largas jornadas. El segundo es la falta de retroalimentación, validación o celebración del trabajo bien hecho. La ausencia de reconocimiento por el trabajo bien hecho, tanto económico como emocional, por el esfuerzo realizado en el trabajo, puede llevar a una sensación de inutilidad y desvalorización, factores que alimentan el desgaste profesional. Y el último factor es la percepción de discriminación. 65% de quienes dicen haber sido discriminados frecuentemente en el trabajo tienen burnout frecuente, en contraste con solo el 8% de quienes no han sido discriminados. En el caso de Colombia, según el estudio de Book, 13% de los trabajadores dijo haber sufrido episodios de estrés crónico asociado al trabajo. El 65% reconoció que tiene problemas para planificar y cumplir sus tareas a tiempo, uno de los porcentajes más altos de la región. Esto muestra que es difícil organizar el tiempo y la jornada laboral cuando hay demasiadas tareas y no se cuenta con el apoyo emocional ni con los recursos necesarios para manejarlas. De acuerdo con State of the Global Workplace 2025, un informe anual hecho por la firma encuestadora Gallup, que mide cómo viven las personas su trabajo en todo el mundo, en 2024 el porcentaje global de empleados comprometidos con su trabajo cayó de 23% a 21%, lo que confirma una tendencia negativa en la conexión emocional entre las personas y su trabajo. Este compromiso no es una actitud abstracta. Gallup lo define como el nivel de involucramiento, entusiasmo y sentido de propósito que una persona siente por su empleo. Cuando este indicador cae, lo que aumenta es la indiferencia, el desgaste y la rotación laboral. A nivel regional, América Latina muestra indicadores mixtos. La región tiene 31% de compromiso, por encima del promedio global, pero también niveles altos de emociones negativas. Por ejemplo, 43% de la región reportó estrés diario. Esto indica que aunque hay más compromiso relativo, el malestar emocional sigue siendo significativo. En el listado país por país muestra a Colombia con 25% de empleados comprometidos. El 40% de los trabajadores encuestados aseguraron haber sentido mucho estrés el día anterior. El 16% declaró haber sentido mucha tristeza relacionada con el trabajo y el 17% dijo que había sentido mucho enojo. Otro dato elocuente es que 40% de los trabajadores en Colombia están buscando activamente otro trabajo. Esa desconexión tiene consecuencias económicas enormes. Según el informe, la baja implicación de los trabajadores genera una pérdida estimada de $8,9 billones en productividad a nivel mundial, una cifra equivalente aproximadamente al 9% del PIB global. En plata blanca, casi una décima parte de toda la economía mundial se pierde porque la gente trabaja sin motivación ni sentido de pertenencia. Pero el informe no se queda en el diagnóstico, muestra con claridad que el bienestar laboral sí genera resultados reales. Gallup demuestra
que los equipos con alto nivel de compromiso laboral obtienen 23% más rentabilidad que los equipos con bajo compromiso. Además, tienen menor ausentismo, menos rotación de personal y mayor productividad. En otras palabras, cuando las personas se sienten valoradas, las empresas funcionan mejor. ¿Qué acciones concretas pueden tomar las empresas para reducir el agotamiento laboral más allá de charlas motivacionales o pausas activas? Escuchemos lo que me contó Cristina Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Diageo Colombia. Para abordar el agotamiento laboral es fundamental 3 pasos clave. Primero, identificar la causa raíz. Antes de implementar soluciones, debemos entender qué impulsa realmente el agotamiento. Te doy un ejemplo. Si los empleados mencionan una carga de trabajo excesiva, podría ser necesario revisar roles y responsabilidades o quizás investigar si la inseguridad laboral está causando jornadas más largas. Analizar los síntomas sin asumirlos como causas nos puede o nos permite descubrir problemas estructurales ocultos. Segundo, aprovechar la tecnología. Herramientas como la inteligencia artificial pueden automatizar tareas rutinarias y eso hace que la gente tenga más tiempo para enfocarse en cosas más estratégicas. Eso sí, es crucial implementar estas tecnologías de forma ética y dentro de los lineamientos organizacionales de cada empresa para asegurar que todo esto complemente en lugar de complicar el entorno laboral. Y tercero, fomentar una cultura de espacios de recuperación a través del modelaje. Los líderes deben mostrar comportamientos saludables, aprovechando beneficios que promuevan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto lo que hace es ayudar a establecer una cultura organizacional centrada en el bienestar y genera seguridad psicológica entre los empleados. Pero más allá del dinero, el impacto más grave está en el plano emocional. El reporte de Gallup indica que en 2024 el 41% de los trabajadores del mundo afirmó sentir estrés diario, una proporción que se mantiene alta desde la pandemia y no muestra retroceso. El trabajo se convirtió para millones de personas en una fuente constante de tensión, ansiedad y fatiga mental. Y con el estrés viene también un deterioro más profundo del estado de ánimo. El informe de Gallup documenta que el 22% de los trabajadores declaró sentirse triste frecuentemente, mientras que el 21% afirmó experimentar rabia diaria. Estas no son emociones ocasionales, son estados persistentes que afectan la salud, las relaciones personales y la motivación vital. Y el factor decisivo en esto es el liderazgo. El informe señala que el jefe directo es el elemento que más influye en la experiencia laboral cotidiana. De hecho, el documento afirma que los gerentes tienen un impacto mayor en la salud mental de los empleados que incluso los médicos. Un mal jefe no es solo un problema laboral, es un riesgo psicológico. El burnout no se trata solo de estar cansado en el trabajo, todos alguna vez sentimos ese cansancio, sino que significa una carga mental y emocional bastante pesada y cobra un precio muy alto en la salud mental. Varios estudios encontraron que el burnout predecía nuevos casos de insomnio entre los trabajadores aparentemente sanos. Los síntomas depresivos aparecen como una consecuencia consistente del agotamiento laboral. Un estudio sobre las consecuencias físicas, psicológicas y laborales del burnout reportó que este síndrome era un predictor significativo de síntomas depresivos. Los trabajadores que sufren este problema también mostraron mayor uso de medicamentos antidepresivos y mayor riesgo de hospitalización por trastornos mentales. Tina Halliday es directora de Ciencias del Comportamiento del Instituto Huntsman de Salud Mental de la Universidad de Utah. Y, según su concepto, abro comillas, el agotamiento laboral crea un círculo vicioso de trabajar más duro para arreglar la situación, lo que contribuye al agotamiento, el retraimiento, la depresión y la ansiedad, a menudo llevando a la gente a depender de sustancias como el alcohol o las drogas para hacer frente a la situación. Cierro comillas. Y según el estudio sobre efectos neurofisiológicos de burnout, el agotamiento clínico persistente está asociado con una reducción del volumen de materia gris de la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral. Es decir, áreas importantes del cerebro literalmente se encogen.
Los investigadores también observaron un aumento del volumen estructural de la amígdala, la región del cerebro asociada con las emociones y el miedo. Además, el burnout no solo afecta a la mente, sino también el cuerpo de maneras muy concretas. Por un lado, genera problemas cardiovasculares. Los trabajadores con burnout enfrentan mayores riesgos de desarrollar colesterol alto, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. El estudio identificó que el burnout era un predictor significativo de hospitalizaciones por trastornos cardiovasculares. Las personas con niveles altos de agotamiento laboral tenían más del doble de riesgo de desarrollar dolor musculoesquelético. También se encontraron asociaciones con dolores de cabeza prolongados, fatiga crónica, problemas gastrointestinales y dificultades respiratorias. El aumento de la fatiga laboral puede llegar a convertirse en un problema de salud pública. Le trasladé la inquietud a María Angélica Cortés Montejo, líder en políticas de bienestar, desarrollo sostenible y gestión social. Sí, mira, cuando la fatiga laboral se vuelve crónica y deja de ser un asunto individual, sin duda se convierte en un problema de salud pública. Al incrementarse los casos de ansiedad, de depresión, de trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, somatización de la misma ansiedad y preocupación en otros síntomas, sin lugar a dudas va a afectar la productividad del país. Va a afectar la productividad y el logro de los objetivos de cualquier organización, ya que se aumentan incapacidades, aumentan los índices de rotación y por supuesto tiene una afectación en el funcionamiento de los sistemas de salud y pues en la economía de un país. Mira, hay organismos como la Organización Mundial de la Salud y de la OIT que reconocen que el burnout es un fenómeno que requiere políticas públicas y no solo pues acciones aisladas, bien intencionadas. Entonces, por supuesto que sí es un problema de política pública. Para muchas personas es fácil decir que la solución es dejar el trabajo en la oficina y no llevarlo a casa. Sin embargo, no es tan fácil. La mente simplemente no se divide en dos. Pero a esto hay que sumarle que hay un incremento del teletrabajo o trabajo en casa. Dentro de los muchos efectos colaterales que nos dejó la pandemia, está uno que cambió el mundo laboral hasta el día de hoy: el trabajo remoto, el teletrabajo o el trabajo híbrido. Muchas empresas vieron las ventajas de tener trabajadores que cumplen sus deberes desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando estén conectados. La pandemia aceleró ese proceso y multiplicó la intensidad de la conexión. Eso trajo beneficios: flexibilidad, menos traslados, menos pago de alquileres de oficina, etc. Pero también costos. La frontera entre hora de trabajo y tiempo personal se difuminó y para muchos jefes el hecho de trabajar desde casa los hizo pensar que sus empleados que estaban disponibles fuera del horario laboral, lo que aumenta el riesgo de agotamiento. El trabajo desde casa también trajo una serie de problemas, y es que con la posibilidad de trabajar incluso desde el celular, se creó una falsa impresión de que había siempre disponibilidad para responder correos, mensajes o incluso para asistir a reuniones o videollamadas en cualquier momento y en cualquier lugar. En 2023, la revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública publicó un artículo muy interesante sobre este tema y con un título largo pero bastante elocuente: Creadores de tecnoestrés, agotamiento y salud psicológica en trabajadores remotos durante la pandemia. Los investigadores de la Universidad Sapienza de Roma realizaron un estudio con 225 trabajadores remotos durante la pandemia. Querían responder a una pregunta crucial: ¿cómo afecta exactamente el tecnoestrés a nuestra salud mental y existe algo que pueda protegernos? Para entender el tecnoestrés, los investigadores identificaron algunas dimensiones principales que lo crean. Primero, la tecnosobrecarga, es decir, una sensación de que la tecnología nos obliga a trabajar más rápido y a manejar más información de la que podemos procesar. Los participantes reportaron sentirse forzados por la tecnología a acelerar su ritmo de trabajo. Y la segunda dimensión es la tecnoinvasión, cuando la tecnología invade la vida personal, lo que diluye las fronteras entre el trabajo y el tiempo libre. Imagina recibir mensajes de trabajo a las 11 de la noche o sentir que nunca puede desconectarse realmente. Los investigadores encontraron que cuando el tecnoestrés aumentaba, el burnout también aumentaba de forma bastante consistente. La relación era lo suficientemente fuerte como para que pudiera predecir que una persona con alto tecnoestrés probablemente también experimenta burnout. Lo mismo ocurrió con la ansiedad. Más tecnoestrés
se traducía en más síntomas de ansiedad. Claro, el teletrabajo trajo también muchas ventajas. Los trabajadores se ahorraron los traslados en horas pico, los trancones, el uso de transporte público, etc. El teletrabajo puede mejorar el equilibrio vida-trabajo para algunos, pero cuando no hay normas claras o apoyo del jefe, la flexibilidad se traduce en siempre disponible y empeora la salud mental. Estudios demuestran que el apoyo del supervisor y las estrategias del manejo de límites, por ejemplo, horarios claros o señales de disponibilidad, reducen el riesgo de burnout. Cuando estos factores faltan, el riesgo sube. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han es el autor del libro La sociedad del cansancio y advierte que el ser humano ha olvidado su naturaleza lúdica y ha caído en una trampa moderna, la de la hiperproductividad. Según desarrolla en su libro, la humanidad pasó de ser personas que juegan y disfrutan la vida a ser personas que se dedican exclusivamente a trabajar. En este cambio, hemos perdido algo importante, la capacidad de descansar de verdad, disfrutar sin culpa y relacionarnos con otros sin pensar que todo debe servir para algo. Busqué a Catalina Torres, psicóloga experta en autocuidado, bienestar y manejo del estrés, y le pregunté, ¿qué nos dice de nosotros como humanidad que las fronteras entre la vida personal y laboral se estén difuminando? Que la frecuencia del agotamiento laboral esté en aumento, yo creo que es una alarma, es como una alerta que nos está poniendo la vida para que reconozcamos que somos seres humanos. Los seres humanos necesitamos momentos de descanso, necesitamos momentos de conexión con la naturaleza, con nuestros hobbies, con la creatividad, con las personas que nos rodean, porque solamente estar trabajando y trabajando y trabajando es importante cumplir metas, es importante tener objetivos, ser exitosos para lo que cada persona conciba como éxito para uno mismo, pero creo que es súper importante como pues hacernos esa reflexión como colombianos, como humanidad, hasta qué punto nos estamos llevando a estos niveles de burnout en los que vamos a terminar enfermos físicamente, agotados emocionalmente, porque finalmente eso genera una parálisis, ¿no? Cuando uno ya llega a ese nivel, simplemente va a necesitar obligatoriamente recuperarse y descansar. Entonces, más bien, sería como un llamado y una muy buena oportunidad para realmente volver a conectar con nosotros mismos y primar esos descansos, esos momentos de conexión, esos momentos familiares, para que el trabajo sea una parte importante de la vida, pero no absolutamente todo. La pandemia nos dejó varias consecuencias que todavía estamos asimilando y descubriendo. Y de todas las enseñanzas que nos dejó, deberíamos recordar una buena, que es posible detenernos un momento, que no todo en la vida debe ser trabajo y que el descanso y el tiempo en tranquilidad es necesario, especialmente en estas épocas de Navidad. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 170 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.